Crees que estás sin dinero porque no trabajas lo suficiente. Estás equivocado. En 1980, el precio medio de una casa en Estados Unidos era aproximadamente 3,5 veces el ingreso medio de un hogar. Hoy en día, en centros importantes como Nueva York y San Francisco, eso ha aumentado a más de 10 veces. El sueño americano ha pasado de ser un obstáculo alcanzable a la altura de un rascacielos de 40 pisos. Están produciendo más valor que cualquier generación en la historia, pero las matemáticas de la economía actual hacen que sea físicamente imposible ganar. El sistema no está fallando, está funcionando exactamente como fue diseñado. Cuando se trata de salarios y carga de trabajo, la mayoría de la gente se hace dos preguntas. ¿Por qué estamos trabajando más? ¿Y por qué nos están pagando menos? Pero la pregunta que más importa es la que nadie está haciendo. ¿Por qué el dinero que ganamos ya no rinde como antes? Y ahí es donde tenemos que enfrentar nuestra primera realidad brutal. La inflación ha inclinado la balanza de la asequibilidad en nuestra contra. Tomemos la vivienda, donde en el primer trimestre de 1980, el precio medio de una casa para un estadounidense era de $63,700, comparado con el primer trimestre de 2026, donde es un asombroso $403,000. El mismo trabajo honesto e inversión inteligente que podían permitirte comprar una casa en los años 80, hoy apenas alcanza para pagar la renta. Pero se pone peor. En abril de 2026, el índice de precios al consumidor, o IPC, la métrica que rastrea los precios de los bienes de consumo, mostró que las tasas de inflación estaban superando las expectativas. Como dijo Heather Long, la economista principal de Navy Federal Credit Union, los estadounidenses de verdad están sintiendo esa presión ahora. Los precios de la gasolina en este mismo periodo también estaban costando $75 extra por consumidor al mes, lo que realmente afecta el bolsillo de cualquiera. Probablemente estás pensando, bueno, un aumento en el costo de los bienes y servicios con el tiempo es algo natural. ¿Pero por qué piensas eso? Si rastreas los aumentos notables de precios a lo largo de la historia de Estados Unidos, verás que hay momentos en los que los costos han estado muy por encima de lo normal. La Guerra de la Independencia, la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. Lo extraño es que, después de las dos primeras, los precios lentamente volvieron a un nivel razonable. Después de la Segunda Guerra Mundial, el costo de vida siguió aumentando. ¿Por qué? Bueno, descubrir la respuesta a este misterio es la clave para saber por qué hoy trabajas de más y te pagan de menos. Thomas Stapleford es historiador en la Universidad de Notre Dame y autor de The Cost of Living in America, una historia política de las estadísticas económicas. Según él, todo se remonta a las políticas establecidas por la Reserva Federal. Ellos creen que un aumento gradual de la inflación en realidad es saludable para una economía como la de Estados Unidos, que invierte tanto en nueva tecnología y productividad. Y la manera más concreta de lograr este objetivo es emitiendo dinero nuevo y poniéndolo en circulación. En los círculos económicos, a esto se le llama aumentar la oferta monetaria. Ahora, este no es un video que te dice que tu vida es más difícil porque la Reserva Federal tomó una mala decisión hace 80 años sin una buena razón. Como con cualquier cosa económica, estamos lidiando con un explosivo amañado con dos cables de colores que necesitamos cortar si queremos sobrevivir financieramente. Y a menos que puedas ver el futuro, básicamente eres daltónico. Una de las razones más concretas para aumentar la oferta monetaria después de la Segunda Guerra Mundial fue evitar una espiral deflacionaria. Si sabes algo sobre macroeconomía, estas son dos de las palabras más aterradoras en el idioma inglés. Una espiral deflacionaria fue el principal motor detrás del inicio de la Gran Depresión, una de las situaciones económicas más graves en la historia de Estados Unidos. Y así es como funciona. En medio de una crisis económica como una recesión o una depresión, la gente tiene menos ingresos disponibles para comprar cualquier cosa que no sean los productos esenciales. Una reducción en la demanda en proporción a la oferta de bienes de consumo provoca que el precio baje. Esto, a su vez, lleva a que la producción tenga que reducirse para disminuir la oferta y equilibrar los costos. Pero esta reducción también significa que las empresas no necesitan tantos empleados, así que despiden a personas. Menos personas pueden permitirse gastar, mientras que los almacenes se llenan de productos que nadie puede comprar, los precios y la producción caen en picada en una aterradora espiral descendente, y eso es lo que la Reserva Federal quería evitar. Pero cada solución crea nuevos problemas. Uno de ellos es la enfermedad de los costos de Baumol, una falla matemática integrada en la economía moderna. Ha sido uno de los grandes factores ocultos por los que trabajas de más y te pagan de menos. La idea central detrás de la inflación intencional es que los precios subirán, pero también lo harán los salarios como resultado del aumento de la eficiencia tecnológica en el lugar de trabajo. Así que todo se equilibra, pero no siempre es así. En los sectores intensivos en mano de obra, llegamos a una meseta de eficiencia, donde no se puede usar el avance tecnológico para aumentar la eficiencia económica. Toma como ejemplo a un cantante. Dejando de lado el autotune y la tecnología de masterización en postproducción,
No hay una manera real de hacer que el canto sea un proceso más eficiente de lo que ya es. Es un callejón sin salida comparado. Por ejemplo, con la fabricación de autos para el mercado masivo o la síntesis de nuevos compuestos en la industria química. Un cantante que cantaba una canción hace un siglo no es más productivo que un cantante que canta una canción hoy en día. Esto es cierto tanto en las artes como en industrias como la educación y la salud, ya que son sectores que dependen muchísimo de la mano de obra humana. Mientras tanto, los avances tecnológicos hacen que la manufactura sea cada vez más eficiente en costos, lo que aumenta los salarios ahí y a su vez disminuye o estabiliza el precio. Aquí es donde entra la enfermedad de los costos. Los costos en estos sectores de baja productividad aún necesitan aumentar para seguir el ritmo de los salarios crecientes en el resto de la economía. Son los consumidores quienes cargan con ese peso. Esto puede tener efectos secundarios brutales, como frenar el crecimiento económico en general y provocar un aumento en los costos de los servicios esenciales. Esto empieza a explicar realmente la podredumbre estructural detrás de por qué tus dólares ganados con tanto esfuerzo ya no rinden tanto como antes. Pero esa es solo una parte del problema. Y podría ser la distracción perfecta mientras el mercado laboral te jala el tapete. El mercado laboral está en tu contra. Es casi imposible ser un trabajador en la década de 2020 y no sentirlo. El esfuerzo que estás poniendo ya no parece corresponder al valor que recibes a cambio, pero ese valor está yendo a algún lado. Para entender lo que está pasando, necesitamos ver la participación del trabajo en el ingreso. Mide a dónde termina realmente la riqueza generada por los trabajadores, si en los salarios de los trabajadores o en manos de los dueños y los accionistas. Algunos estudios preocupantes han mostrado que la respuesta parece ser cada vez menos para los trabajadores. Uno de ellos identificó 4 factores clave que han jugado un papel en quitarle la participación del trabajo a los trabajadores y devolvérsela a los dueños del capital. El primero es el avance tecnológico. Descubrieron que cuando la proporción de ingresos gastados en investigación y desarrollo aumenta en un punto porcentual, la participación laboral cae hasta en 1.3 puntos porcentuales. La amenaza de poder reemplazar a tus trabajadores con una máquina disminuye su poder de negociación y los mantiene conformes con salarios bajos. La segunda es la globalización, donde un aumento del 1% en la proporción de ingresos provenientes de exportaciones lleva a una caída del 0.3% en la participación del trabajo. De nuevo, esto les da a los dueños mayor poder sobre sus empleados. Tienen la libertad de mudarse si creen que sus trabajadores están pidiendo demasiado de la participación. La tercera es la alta concentración de mercado, donde la competencia es baja y la participación se divide entre un número relativamente pequeño de empresas. En estos casos, las empresas tienen el poder para mantener sus plantillas reducidas y establecer sus propias condiciones. En países con una fuerte presencia sindical como Suecia, esto puede favorecer a los trabajadores, pero en Estados Unidos casi siempre termina beneficiando a los dueños del capital. El cuarto son los factores intangibles como los derechos de autor, las patentes y las marcas registradas que mantienen el control en manos de los dueños del capital. Eso es especialmente cierto cuando se trata del derecho a la investigación y el desarrollo. De nuevo, todo se trata del poder de negociación, y mientras más valor puedan consolidar los accionistas en la cima de la pirámide, más valor de tu trabajo pueden extraer sin consecuencias. El pastel sigue creciendo gracias al avance de la tecnología y a tu arduo trabajo. Pero cada vez que el pastel crece, los intereses corporativos reajustan el cuchillo para darte una rebanada más pequeña. La calidad de los empleos está disminuyendo y la cantidad de trabajos necesarios para sobrevivir aumenta. Mientras tanto, la economía sigue produciendo más riqueza que nunca antes. Simplemente te está tocando menos de esa riqueza. Incluso si no eres ajeno a la fuerza laboral moderna, hay 2 palabras con las que quizás no estés familiarizado en este contexto. Movilidad interna. Esto significa tu capacidad real de progresar en tu lugar de trabajo. Eso puede ser un movimiento lateral, adquiriendo las habilidades para asumir un puesto en un departamento completamente diferente, o un movimiento vertical, donde tus habilidades y experiencia pueden traducirse en un avance tangible dentro de la jerarquía de tu empresa. Ese es el sueño americano, ¿no es así? Que cualquiera pueda unirse a una empresa en un puesto inicial, y gracias a su esfuerzo y dedicación, algún día llegar a formar parte de la junta directiva de la empresa. Pero hoy en día, parece cada vez más que la promesa de movilidad interna en la mayoría de los trabajos es tan creíble como una visita real de Santa Claus en Nochebuena. Parte de esto es un fenómeno en las empresas estadounidenses que algunas personas llaman el gran aplanamiento. Es cuando la gerencia media se reduce para agilizar una empresa y aumentar la eficiencia operativa. Desde gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google, hasta grandes minoristas como Walmart y Starbucks, parece que aplanar la estructura corporativa es la orden del día. Pero no ves los ahorros. De hecho, parece que incluso podría estar poniendo las probabilidades aún más en tu contra. No solo perderás gran parte de la orientación y la moral que brindan los gerentes intermedios, también perderás la vía de ascenso a la gerencia media. Es como si hubieran detonado un puente entre 2 lados de un largo río.
con la mano de obra de un lado y el capital del otro. La falta de movilidad interna en un mundo de costos cada vez más altos ha llevado literalmente a millones de personas a trabajar en varios empleos solo para llegar a fin de mes. Los datos lo respaldan. Según la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, 9.3 millones de estadounidenses reportaron tener varios empleos en noviembre de 2025. Eso representó el 5.7% de la fuerza laboral activa total en ese momento. Y esto no es solo tener un trabajo de tiempo completo y uno de medio tiempo, o incluso dos trabajos de medio tiempo. Para medio millón de esos estadounidenses, tener dos trabajos de tiempo completo se ha aceptado completamente como la norma para aspirar a algo más que apenas mantenerse a flote en la vida. El agotamiento es real. Esto es especialmente malo para los trabajadores de la generación Z que han entrado a la fuerza laboral en un mundo de incertidumbre económica inducida por la tecnología. Menos personas que nunca son empleados con sueldos fijos y todos los beneficios que eso conlleva. En cambio, la gente se está convirtiendo en contratistas de medio tiempo o de tiempo completo para diferentes empresas. A esto se le llama combinar varias fuentes de ingreso, y se siente muy distante del mundo del siglo XX, donde un solo ingreso a menudo era suficiente para salir adelante. Pero incluso si no tienes varios trabajos, es muy probable que aún así te sientas agotado al final de la semana. ¿Qué hace que el trabajo sea tan increíblemente agotador que parece que nuestras vidas están perdiendo espacio y energía para cualquier cosa que no sea más trabajo? Resulta que no es solo que tú te estés quedando sin energías. Es el resultado de una estrategia laboral concentrada que te está desgastando hasta dejarte en nada. Una palabra de moda corporativa que probablemente has escuchado mucho es eficiencia. Es una de esas palabras que ayuda a los accionistas a dormir tranquilos por la noche. Pero como cualquier cosa que da un golpe rápido de dopamina, tiene costos reales si recurres a ella sin pensar. Una de las decisiones corporativas más peligrosas y miopes tomadas en nombre de la llamada eficiencia es operar con personal mínimo, y es una de las principales razones por las que sientes que siempre estás sobrecargado de trabajo. Esta táctica es exactamente lo que parece: operar tu empresa con la cantidad mínima absoluta de empleados posible para que funcione. Esto resulta en que los empleados tengan que hacer el doble de trabajo y desempeñar muchos roles diferentes. En el pasado, el personal reducido era una medida de emergencia en tiempos de graves dificultades financieras en una empresa. Pero algunos de la clase directiva se han dado cuenta de que operar con poco personal puede generar aún más ganancias cuando los ingresos son sólidos. Esto, por cierto, es como tomar morfina cuando estás perfectamente bien, solo por si acaso te rompes la pierna después. Puede sentirse bastante bien a corto plazo, pero a largo plazo vas directo a un verdadero problema. Y eso es solo para los dueños y accionistas. Para ti, el trabajador de base, el lado terrible de operar con plantilla mínima será evidente mucho más rápido. Hay una razón por la que otro nombre para este tipo de estructura corporativa es plantilla, según la demanda. Los trabajadores por hora, que representan alrededor del 55.8% de los trabajadores en Estados Unidos, tienen que partirse la espalda respondiendo a las necesidades inmediatas de sus empleadores. El resultado de estas estructuras corporativas para los trabajadores es generalmente una fatiga horrible. Trabajan largas horas con una gran cantidad de tareas complejas en un entorno laboral de alta presión. Probablemente no te sorprenda escuchar que el ausentismo tiende a aumentar en situaciones de personal reducido. Los trabajadores frecuentemente se enferman físicamente por el agotamiento del exceso de trabajo. Y la ciencia lo confirma. Si trabajas en exceso, eso te va a enfermar. Y si sigues haciéndolo por demasiado tiempo, te va a matar. La BBC informó en 2021 que las personas que trabajan más de 54 horas a la semana tienen un gran riesgo de morir por exceso de trabajo. Le sucede a casi 1 millón de personas cada año. El exceso de trabajo es, de hecho, la principal causa de enfermedades laborales, gracias a los efectos realmente devastadores que el estrés puede tener en el cuerpo humano. Los jefes están disfrutando la imagen de pagar menos sueldos en sus balances. Mientras tanto, tú estarás haciendo el doble de trabajo que antes, con plazos ajustados que no permiten ningún margen. Hablando de Slack, el papel cada vez mayor que la tecnología juega en la supervisión de la fuerza laboral es otro factor que hace que te sientas tan sobrecargado de trabajo todo el tiempo. Antes de la llegada de las computadoras, entrabas a trabajar a las 9 y te ibas a casa a las 5 en la mayoría de los trabajos. Ahora, gracias a Zoom y Slack, tu jefe puede estar en tu bolsillo o en tu sala. Eso destruye la separación tradicional que hace que el equilibrio entre la vida laboral y personal, sea un equilibrio. Especialmente para los nómadas digitales del mundo, nunca estás del todo trabajando, pero tampoco terminas de desconectarte, pero se vuelve aún más intrusivo. Toda una industria del software de monitoreo de empleados, también conocido como Bossware, ha elevado aún más tu nivel habitual de estrés laboral. Te pone en una especie de panóptico laboral.
Sientes la necesidad de portarte siempre lo mejor posible, por si acaso alguien está viendo una transmisión en vivo de tu pantalla, o cada pulsación de tecla está siendo registrada y enviada directamente a recursos humanos. Esto es aún peor en una estructura plana con plantilla mínima, donde tu jefe realmente podría tener el tiempo libre para sentarse y ver lo que haces durante todo el día. Podrías pensar que, aunque te está matando, solo necesitas trabajar un poco más duro para superar la barrera, pero eso también podría estar jugando en tu contra. Probablemente hayas escuchado la vieja frase, ninguna buena acción queda sin castigo, y en el mundo corporativo hay mucha evidencia de que esto es realmente cierto empíricamente. Bienvenido al mundo del castigo por desempeño, donde el trabajo duro te marca como explotable en lugar de empleable. Si tienes un gran historial de trabajo de calidad y cumples con los plazos, hay muchas probabilidades de que te deleguen más trabajo, pero sin ninguna compensación adicional por las horas extra. Tal vez sea porque realmente eres un empleado excepcional, o tal vez tus compañeros de trabajo te están cargando más trabajo haciéndose los incompetentes a propósito. En cualquier caso, el resultado es el mismo. Te están castigando con trabajo extra por el delito de hacer bien tu trabajo. Podrías pensar que hacer un buen trabajo como este te asegurará un ascenso en tu carrera, pero eso rara vez es el caso. La mayoría de las empresas no querrán empezar a pagarte más por el trabajo duro que ya estás haciendo por pura bondad, porque no tienen corazones a los que apelar. Avanzar a otro departamento por tu arduo trabajo también sería contraproducente para sus propósitos, porque ¿quién ocuparía tu lugar? A veces, hacer tu trabajo demasiado bien será la señal definitiva para tus empleadores de que deberías quedarte en ese puesto tanto tiempo como puedas soportarlo físicamente. Y cuando finalmente te vayas, ya sea por frustración o problemas de salud, entonces considerarán a quién más deberían conseguir para ocupar tu lugar. No serás más que un recuerdo. Tendrás suerte si recibes algo más que un agradecimiento y el paquete de indemnización estándar por el tiempo, la energía y la salud que invertiste en todo esto. La economía ya no es lo que solía ser. Gracias a los errores fundamentales en los sistemas financieros de los Estados Unidos, los costos seguirán aumentando mientras los salarios continúan estancados. La parte del valor que corresponde al trabajo seguirá transfiriendo más de la riqueza que generas a los bolsillos de tus jefes, quienes están despidiendo a gerentes intermedios y operando con equipos mínimos, mientras publican anuncios de empleos que no existen en sitios de ofertas de trabajo. Estás paralizado, trabajando hasta el cansancio en uno o más empleos donde la tecnología borra los límites entre el trabajo y la vida personal. Mientras tanto, el castigo al buen desempeño asegura que cualquier intento de salir adelante con trabajo duro solo te hunda más en el hoyo. Estás sobrecargado de trabajo y mal pagado, porque así es como eres más útil para el sistema. Y hasta que el sistema mismo cambie, eso tampoco va a cambiar para ti. Así que si estás sobrecargado de trabajo, mal pagado, y aún así te estás quedando atrás, el sistema debería estar colapsando, pero no es así. Descubre por qué, la verdadera razón por la que la economía aún no ha colapsado. O mira esto.